Bienvenidos amantes de las historias. Hoy nos adentramos en un relato que ha cautivado a la humanidad por milenios. La historia de Caín y Abel. Una tragedia familiar que nos habla de celos, traición. Y sí, del primer asesinato registrado en la historia. Pero más allá del acto brutal. ¿Qué nos dice esta historia sobre nosotros mismos? Sobre la eterna lucha entre el bien y el mal que llevamos dentro. Es fascinante cómo esta historia, a pesar de su antigüedad, sigue tan vigente. La pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, resuena con fuerza en nuestros días, ¿no te parece? Nos interpela, nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. Totalmente. Es como si Caín y Abel representaran las dos caras de la moneda humana, ¿no? Y esa dualidad se manifiesta desde el inicio del relato en Génesis 4.1-26, con la descripción de sus ofrendas a Dios. Caín, el agricultor, ofrece los frutos de la tierra. Abel, el pastor, ofrece lo mejor de su rebaño. ¿Por qué crees que Dios prefiere la ofrenda de Abel? ¿Es una cuestión de lo que se ofrece o de la intención con la que se ofrece? Esa es una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Algunos interpretan la preferencia divina como un reflejo de la pureza del sacrificio de Abel, su entrega total a Dios. Otros, en cambio, sugieren que la clave está en la actitud de los hermanos. Abel entrega su ofrenda con humildad y devoción, mientras que Caín lo hace con un corazón lleno de orgullo y egoísmo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te dice este detalle sobre la naturaleza humana? Siempre me ha intrigado ese punto. Es posible que Dios vea más allá de la apariencia, que perciba la oscuridad que se esconde en el corazón de Caín, la envidia que comienza a corroerlo por dentro. Precisamente. El texto bíblico nos muestra cómo la envidia de Caín lo consume hasta llevarlo a un acto de violencia extrema. El asesinato de su propio hermano es un recordatorio de que las emociones negativas, si no las controlamos, pueden tener consecuencias devastadoras. Y lo que me impacta es la reacción de Caín después del crimen. En lugar de arrepentirse, busca ocultar su culpa. Miente a Dios cuando le pregunta por Abel. Es como si el miedo lo paralizara, lo llevara a negar su responsabilidad. Es una reacción muy humana, ¿no te parece? Ante la magnitud de nuestro error, a veces preferimos escondernos, negar la realidad, pero la verdad siempre sale a la luz. Y Dios como juez supremo conoce el corazón del hombre. Y el castigo divino no cesa esperar. Caín es condenado al destierro, a vagar por la tierra marcado por su crimen. La marca de Caín se convierte en un símbolo de su culpa, un recordatorio constante de su pecado. Esa marca, sin embargo, también tiene una lectura ambivalente. Por un lado representa la justicia divina, el peso de la culpa que persigue al pecador. Pero por otro lado, también puede interpretarse como un acto de misericordia. Dios marca a Caín para protegerlo de la venganza de otros, para darle una oportunidad de redención. ¿Qué piensas tú de esta doble interpretación? Es un punto muy interesante. Me hace pensar en cómo a veces la justicia y la misericordia pueden coexistir. Es como si Dios castigara a Caín por su acto, pero al mismo tiempo le diera una oportunidad de expiar su culpa, de encontrar un nuevo camino. Y esa búsqueda de un nuevo camino se refleja en la decisión de Caín, de construir una ciudad. ¿Por qué crees que después de ser condenado al destierro, Caín decide establecerse y formar una comunidad? Es una pregunta fascinante. Podríamos interpretar esta acción como un intento de Caín por encontrar un sentido a su existencia a pesar de su condena, construir una ciudad, crear una comunidad. Puede verse como un acto de desafío frente al destino que le ha sido impuesto. Es posible que Caín, a pesar de su pecado, aún aspire a dejar una huella positiva en el mundo. Es una idea que me llena de esperanza. A pesar de la tragedia, de la culpa que lo persigue, Caín busca construir algo nuevo. Y esa misma pulsión creadora se ve reflejada en sus descendientes. Jabal, el pastor de ganado; Jubal, el músico; Tubal, Caín, el herrero. Todos ellos representan el desarrollo de habilidades, la expansión del conocimiento humano, el florecimiento de la cultura. ¿Cómo interpretas esta aparente contradicción? Caín, el maldito, da origen a una estirpe de creadores. Es una paradoja que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Quizás nos está diciendo que el bien y el mal no son conceptos absolutos, que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Y la historia de los descendientes de Caín nos muestra que la humanidad, a pesar de su fragilidad, tiene una capacidad asombrosa para crear, para innovar, para superar las adversidades. Pero antes de entrarnos en la historia de la descendencia de Caín, me gustaría hacer una pausa para invitar a todos nuestros oyentes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Eco de la Sabiduría. Ahí encontrarán más vídeos como este, que exploran las grandes historias de la humanidad. Activen la campana para recibir notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y ahora, volviendo a nuestro análisis, ¿qué te parece si nos detenemos un momento para analizar la figura del Lamaquí, otro descendiente de Caín, quien se jacta de haber matado a un joven en venganza por una herida? Me parece crucial analizar a Lamec. Su historia nos lleva a la siguiente fase de nuestra inmersión en el relato. Lamec representa una escalada de la violencia. Ya no se trata de un solo asesinato, sino de una venganza desproporcionada, de una sed de sangre que parece incontrolable. Exactamente, Lamec lleva la violencia a otro nivel.
ya no es un solo asesinato, sino una venganza desproporcionada. Vemos cómo el pecado de Caín, de alguna manera, sigue proyectando su sombra sobre las generaciones futuras. Y esta espiral de violencia nos lleva a preguntarnos, ¿puede la humanidad escapar realmente de su pasado? ¿Es posible romper el ciclo de violencia que se desató con el primer asesinato? Preguntas que resuenan con fuerza en nuestros días, ¿verdad? Es como si la historia de Caín y Abel se repitiera una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Guerras, conflictos, actos de barbarie que nos recuerdan la fragilidad de la paz, la persistencia del mal en el corazón del hombre. Pero en medio de esta oscuridad surge un rayo de luz. El nacimiento de Set, hijo de Adán y Eva, concebido después de la muerte de Abel. Set representa una nueva esperanza para la humanidad. Un nuevo comienzo. Y es que la figura de Set nos ofrece una perspectiva diferente a la de Caín. Si bien ambos linajes nacen del pecado original, la línea de Set parece estar marcada por una búsqueda de Dios, una conexión más profunda con lo divino. Y esa búsqueda de lo divino, esa aspiración a la trascendencia, nos lleva al último versículo que hemos leído hasta ahora. Después le nació a Set un hijo y le puso por nombre Enosete. En ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Esa frase, aparentemente sencilla, marca un punto de inflexión. Después de la violencia, la culpa, el destierro, la humanidad parece volver su mirada hacia Dios. Es como si en medio de la oscuridad se encendiera una pequeña llama de esperanza. Y esa búsqueda de esperanza, esa necesidad de conexión con algo más grande que nosotros mismos, nos acompañará a lo largo de nuestra inmersión en la historia de Caín y Abel. Así es. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras propias contradicciones. Y en esa reflexión, en ese diálogo entre el pasado y el presente, encontramos las claves para comprender mejor no solo la historia de la humanidad, sino también nuestra propia historia personal. Retomando la idea de la búsqueda de esperanza, me parece crucial detenerlos en la figura de Enos, hijo de Setal. Es una época, según el Génesis, que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué te dice esta frase? Es un momento crucial en el relato. Pareciera que, tras la espiral de violencia y dolor que vimos con Caín y su descendencia, la humanidad busca un nuevo camino, un punto de referencia. Invocar el nombre de Dios en este contexto trasciende la simple oración. Exacto, podríamos interpretarlo como un anhelo de conexión con algo más grande que uno mismo. Una búsqueda de sentido y guía en un mundo que, como vimos con Caín, puede ser brutal e injusto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es posible que este acto de invocar a Dios represente un punto de inflexión en la relación de la humanidad con lo divino? Y no solo con lo divino, ¿verdad? Invocar el nombre de Dios en comunidad. Como lo describe el texto, también puede leerse como un acto de unión entre los hombres. Es como si frente a la adversidad, la humanidad encontrara fuerza y consuelo en la fe compartida. Me gusta esa interpretación. La fe como un elemento unificador, un puente que conecta a las personas en un nivel más profundo. Y esto contrasta con la soledad de Caín, con su destierro y su marca que lo aísla del resto. Es cierto, mientras Caín carga con el peso de su culpa en soledad, la línea de Set parece encontrar en la fe un camino hacia la redención, hacia la reconstrucción de la comunidad humana. Y aquí me parece que la historia nos lanza un desafío a nosotros. Los lectores del siglo XXI, ¿cómo entendemos la idea de redención en nuestra propia vida? ¿Es posible redimirnos de nuestros errores, de nuestras acciones que nos causan dolor y culpa? Esa pregunta me remueve por dentro. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado a la sombra de nuestros errores. Y la historia de Caín y Abel nos recuerda que el camino hacia la redención no es fácil, que implica confrontar nuestro lado oscuro, asumir la responsabilidad de nuestros actos. Claro, no se trata de negar el mal o de ignorar las consecuencias de nuestros actos. La redención implica un proceso de introspección, de reconocimiento del daño causado. Y a partir de ese reconocimiento se abre la posibilidad de un cambio, de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que, como vimos con la historia de Set, no está exento de dificultades. Recordemos que la línea de Set conduce al diluvio, un evento catastrófico que marca una nueva ruptura en la historia de la humanidad. Exacto. La historia nos advierte que el camino hacia la redención no es lineal, que habrá momentos de oscuridad, de pruebas que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra capacidad de resistir. Pero al mismo tiempo, el diluvio también simboliza una purificación, una oportunidad para empezar de nuevo, para construir un mundo mejor. Es como si la historia nos dijera que a pesar de las caídas de los errores que inevitablemente cometemos como seres humanos, siempre hay una posibilidad de reinicio. Y esa posibilidad de reinicio, esa esperanza de un futuro mejor se ve reflejada en el nacimiento de Noé, descendiente de Set, quien se convierte en el padre de una nueva humanidad. Noé, el constructor del arca. El hombre que a pesar del caos y la destrucción logra preservar la vida, la semilla de un nuevo comienzo. Exactamente. Y con la figura de Noé, la historia de Caín y Abel da un giro hacia un nuevo capítulo. Un capítulo marcado por la promesa de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad.
Un pacto que, como veremos en nuestra próxima inversión, sentará las bases para la construcción de una nueva era. Una era donde la humanidad tendrá la oportunidad de aprender de los errores del pasado y construir un futuro más justo y compasivo. Recapitulando un poco lo que hemos visto. La historia de Caín y Abel nos confronta con esa dualidad del ser humano, ¿no? Con esa lucha interna, entre el bien y el mal, que todos llevamos dentro. Pero más allá del drama fraternal, hay un mensaje de esperanza que resuena con fuerza. La posibilidad de un nuevo comienzo. Exacto. Y ese nuevo comienzo se materializa con la figura de Noé, descendiente de Seth, quien construye el arca y sobrevive al diluvio, preservando la vida y dando paso a una nueva era para la humanidad. Es interesante cómo la historia del diluvio, a pesar de su carácter catastrófico, también representa una oportunidad de purificación, ¿no? Un borrón y cuenta nueva para la humanidad. ¿Crees que la historia de Noé nos enseña que, a pesar de los errores del pasado, siempre es posible empezar de nuevo? Sin duda, el diluvio en este contexto puede interpretarse como un símbolo del perdón divino, de la posibilidad de redimirnos de nuestros errores y construir un futuro mejor. Y esa idea de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad nos lleva a reflexionar sobre el legado de Caín y Abel. ¿Cómo crees que esta historia milenaria sigue influyendo en nuestra forma de entender el mundo? Es una pregunta compleja, pero creo que la historia de Caín y Abel nos deja una serie de lecciones que siguen vigentes en nuestros días. Por un lado, nos advierte sobre el peligro de la envidia, del odio, de la violencia que puede surgir de los conflictos no resueltos. Totalmente de acuerdo. La historia de Caín es un recordatorio de que las emociones negativas, si no las controlamos, pueden llevarnos a cometer actos terribles. Pero al mismo tiempo, la historia también nos habla de la importancia del perdón, de la posibilidad de redención, de la necesidad de construir puentes de entendimiento entre las personas. Exacto, y en ese sentido creo que el mensaje central de la historia de Caín y Abel es un llamado a la fraternidad, a la solidaridad, a la construcción de una comunidad humana basada en el respeto, la compasión y la justicia. Un mensaje que resuena con especial fuerza en un mundo como el nuestro, marcado por la división, la intolerancia y la violencia. Quizás la historia de Caín y Abel nos está invitando a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un futuro más humano, más justo, más fraterno. Es una invitación que no podemos ignorar, y en ese camino hacia un futuro mejor. La fe, la esperanza y el amor al prójimo son las herramientas que nos permitirán superar las barreras que nos dividen y construir un mundo donde la historia de Caín y Abel se convierte en un recuerdo del pasado, un aprendizaje que nos guíe hacia la paz y la reconciliación. Y con esta reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Caín y Abel. Esperamos que este recorrido les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender no solo este relato milenario, sino también los desafíos que enfrentamos como humanidad en el siglo XXI. Les invitamos a compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de esta reflexión. Sus comentarios, sus preguntas, sus propias interpretaciones de la historia son esenciales para enriquecer este espacio de diálogo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Y que la búsqueda de la sabiduría siga iluminando sus caminos.